Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Margariti, soy tutor de la comisión número 7 y en este video vamos a ver un ejercicio sobre tablas de frecuencia. Lo que nos plantea este ejercicio es analizar el nivel de avance logrado en la carrera por los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria de Programación a Distancia para el año 2026 que se encuentran cursando el cuarto semestre. Para ello fueron seleccionados 40 estudiantes del curso D y se obtuvo la siguiente información sobre la cantidad de materias aprobadas. Acá, en cada columna, tenemos la cantidad de materias aprobadas por cada uno de estos 40 estudiantes, por lo cual vamos a resolver algunas preguntas sobre esta cuestión. La primera pregunta tiene que ver con qué tipo de tabla usarías para agrupar estos datos y por qué. Pausa el video y tomate unos minutos para responder. Luego continúa para ver la respuesta. La respuesta para esta pregunta es una tabla de frecuencias sin agrupar, ya que los valores en este caso son discretos y no son numerosos. Si tuviéramos otro escenario en donde tuviéramos valores que no se repiten, valores que generalmente se presentan en forma continua, entonces en ese caso quizás nos convendría utilizar la tabla de frecuencias agrupadas. Pero para esta situación en particular, y dado que tenemos valores que se repiten y que son valores discretos, vamos a utilizar la tabla de frecuencias sin agrupar. Te insto entonces a que realices la tabla de frecuencia en base a los datos que tenías en el otro slide. Pausa el video para realizarlo y luego continúa. Vamos a ver cómo queda entonces la tabla de frecuencias. En este caso, en la primera columna nos va a quedar los posibles valores de la variable. Para este caso puntual, la variable va de 1 a 7, incluido. En la segunda columna vamos a tener la frecuencia absoluta, es decir, el conteo de cuántas veces se repite la variable para cada uno de los casos. En la tercera columna vamos a tener la frecuencia absoluta, sí, la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia lo que nos va a hacer justamente es ir acumulando cada una de las filas. En el primer caso empieza con el número 10, que es el mismo que tenemos en frecuencia absoluta, y luego va a ir acumulando cada una de las filas con su valor. Es decir, vamos a tener 10 más 8, 18, 18 más 6, 24, 5 más 24, 29, y así sucesivamente hasta llegar a 40. Este es un control importante porque el total, tanto de la segunda fila como este último renglón de la tercera, nos tiene que dar el total de la muestra, que en este caso son 40 alumnos. Para el caso de de las columnas 3 y 4, vamos a considerar valores relativos. En la primera es valor frecuencia relativa, es decir, cuál es el peso de cada una de las variables en el total, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo vamos a calcular el 0,25? El 0,25 va a ser igual a 10 sobre 40. Luego 8 sobre 40. El siguiente 6 sobre 40. El siguiente 5 sobre 40. De esa manera voy a ir calculando el peso relativo de cada una de las filas. Para la última columna vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para la tercera, pero en lugar de hacer la suma sobre la frecuencia absoluta, la vamos a hacer sobre la de frecuencia relativa. Entonces, vamos a arrancar con un 0,25, luego le sumamos la segunda fila, 0,2, eso nos va a dar 0,45, 0,45 más 0,15, 0,60, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Este también es otro control que les recomiendo hacer para que se puedan asegurar de que los cálculos están correctamente hechos. Vamos con algunas preguntas sobre la tabla. ¿Cuántos estudiantes aprobaron dos o menos materias? Pausa el video para responder. La respuesta a esta pregunta es 18. ¿Y cómo vamos a buscar esta información en la tabla? Vamos a ir a la tercera columna, que es la de frecuencia acumulada, para el caso del 2, ¿sí? Este 18 nos va a decir justamente cuántos alumnos aprobaron dos o menos materias, ¿sí? En este caso, una o dos materias. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Qué proporción de estudiantes aprobaron cuatro o más materias? Pausa el video para responder. Lo primero que hay que saber para responder esta pregunta es que no nos está consultando por el porcentaje, sino la proporción. Acuérdense que las proporciones van de 0 a 1 y la respuesta correcta en este caso es 0,4. La estrategia que se siguió acá tiene que ver con el complemento de lo que estábamos buscando, ¿sí? Recuerden que el total de las frecuencias individuales tiene que dar 1, ¿sí? Por lo cual lo que yo hice acá es buscar por el complemento de los que tenían aprobadas hasta 3 materias, es decir, hasta este punto de acá, hasta 0,6. ¿Por qué? Porque en realidad el resto es justamente los que corresponden a 4 o más materias. Este mismo resultado se puede obtener en forma directa si sumamos directamente eh, la columna de frecuencia relativa a partir del 4 hasta el 7. El resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes aprobaron 6 materias? Pausa el video para responderlo. La respuesta a la pregunta número 4 es justamente 4 alumnos, ¿sí? 4 estudiantes. ¿Cómo lo sé? Desde la primera columna voy a buscar el valor 6 y me fijo qué cantidad hay de frecuencia absoluta. En este caso son 4 estudiantes que tienen aprobadas exactamente 6 materias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de estudiantes aprobaron 3 o menos materias? Pausa el video para responder y luego continúa. En este caso, nos vuelve a preguntar sobre proporción. Entonces recuerden que va a ser un valor que esté entre 0 y 1. La respuesta correcta es 0,6, ¿sí? De la misma manera que lo hicimos en el ejercicio 3, lo que hacemos es buscar en la fila del 3 cuál es la frecuencia relativa acumulada hasta ese momento, porque eso me va a representar cuántos estudiantes aprobaron una, dos o tres materias, ¿sí? Que es lo que nos está preguntando acá. Vamos con la siguiente. ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobaron menos de 6 materias? Pausa el video para responder y luego continúa. La respuesta correcta a esta pregunta es 82,5%. Recuerden que acá lo que nos está pidiendo es el porcentaje. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ir a ver cuál es el porcentaje de estudiantes que aprobaron menos de 6 materias. Esto significa que aprobaron 5 o menos. ¿Ok? En este caso es 0,825 la proporción, pero acá me está pidiendo el porcentaje, por lo cual para convertir una proporción al porcentaje tengo que multiplicarlo por 100. Y es así que llego al resultado de 82,5%. Vamos con la siguiente pregunta. La mayor cantidad de estudiantes aprobaron muchas o pocas materias. Pausa el video para responderlo y luego continúa. Esta es una pregunta más de análisis. Hay que poder interpretar esto desde la tabla y la respuesta correcta es que la mayor cantidad de estudiantes aprobó pocas materias. ¿De qué manera puedo saber esto? Lo que les sugiero acá es revisar la última columna de frecuencia relativa acumulada, porque si ustedes se fijan ya en el segundo renglón, tengo un valor muy cercano al 0,5 que me representa que la mayoría de los estudiantes aprobó una o dos materias, ¿sí? Con lo cual, si tenemos un total de 7, podemos considerar que si la mayoría aprobó hasta 2, la mayoría en realidad aprobaron pocas materias. En base a esto, entonces, ¿qué conclusión obtenés acerca del nivel de avance de los estudiantes? Pausa el video para responder y luego continúa. La respuesta es que justamente el avance del grupo en general es bajo. Acá lo que nos encontramos es una distribución asimétrica hacia la izquierda, ¿sí? Porque la mayoría de los estudiantes justamente aprobó pocas materias y son muy pocos los que lograron avanzar hasta el tramo final en donde se aprueban 6 o 7 materias. Esto podría ser a causa de múltiples factores. Podría haber
dificultades en temas de cursado, podría haber carga de materias en forma simultánea, eh, podría tener que ver con el cohorte en sí en los primeros cuatrimestres, con lo cual no sabemos, no podemos saber a partir de esto cuál es la causa exacta, pero nos da pie para un estudio más profundo en el futuro para entender y analizar justamente cuáles son los motivos o las causas que generan este poco avance. Muchas gracias por haber visto el video y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.